El terror analógico no se siente como otros tipos de terror. No es inmediato, no es explosivo, y muchas veces ni siquiera parece terror en el momento. Aún así, hay personas que después de verlo no pueden dejar de pensar en él, y no es casualidad. El miedo que provoca el terror analógico no viene de lo que muestra, sino de cómo interactúa con la mente humana, con la memoria, con la percepción de la realidad y la confianza que tenemos en ciertos formatos. Para entender por qué funciona tan bien, primero hay que entender qué tipo de miedo está atacando. El terror analógico no ataca al instinto, ataca la confianza. La mayoría del terror tradicional ataca el instinto de supervivencia. Gritos, persecuciones, sangre, amenazas claras. El terror analógico no hace eso. La confianza que ataca es algo más profundo. La confianza. La confianza en lo que ves, confianza en lo que escuchas, confianza en los medios que durante décadas fueron sinónimo de orden y seguridad, como la televisión abierta, videos educativos, mensajes gubernamentales, avisos de emergencia. Nuestro cerebro aprendió desde muy temprano que estos formatos eran confiables. No eran entretenimiento, eran información. Cuando el terror analógico usa estos mismos formatos y los hace fallar, no genera miedo inmediato, genera desconfianza. Y la desconfianza sostenida es mucho más incómoda que un susto. Lo familiar deformado es más perturbador que lo desconocido. Existe una diferencia enorme entre algo desconocido y algo familiar deformado. Lo desconocido puede asustar, pero lo familiar corrompido provoca rechazo profundo. El terror analógico casi siempre se apoya en cosas que ya conoces: voces neutras, música simple, gráficos básicos, presentadores sin emoción y lenguaje institucional. Nada de eso es amenazante por sí mismo. El problema empieza cuando algo ya no encaja. Una pausa demasiado larga, una palabra mal elegida, un rostro que queda en la pantalla más tiempo de lo normal. El cerebro detecta el error, pero no siempre puede explicarlo. Y cuando algo parece normal, pero no lo es del todo, la mente entra en alerta constante. El cerebro humano odia la ambigüedad. Uno de los puntos más importantes del terror analógico es la ambigüedad. No explica todo, no aclara las reglas y no confirma amenazas. Esto no es pereza narrativa, es una decisión consistente. El cerebro humano necesita patrones y conclusiones, y cuando no los obtiene, intenta crearlos. Y ahí está el problema. Cuando un video no explica qué está pasando, el espectador empieza a imaginarlo. Y la imaginación humana, en estado de ansiedad, siempre va hacia el peor escenario posible. Por eso muchas personas dicen: no me dio miedo cuando lo vi, pero después no dejé de pensarlo. El miedo no se activa durante el video, se activa después. La nostalgia no es inocente. El terror analógico explota algo muy poderoso: la nostalgia. Pero no como recuerdo bonito, sino como el ancla emocional. Las estéticas analógicas remiten a épocas asociadas con la infancia, estabilidad, menor complejidad y menos estímulos. Cuando esos recuerdos se ven alterados, no solo se rompe la imagen, se rompe el estado emocional asociados a ellos. Esto genera una sensación muy específica, una mezcla de tristeza, incomodidad y amenaza. No es terror puro, es un tipo de pérdida. Y el miedo a perder algo que antes era seguro es más profundo que el miedo a algo nuevo. El terror analógico elimina la figura del salvador. En muchos relatos de terror clásico siempre existe una posibilidad de escape, un héroe, una solución, una respuesta. En el terror analógico casi nunca pasa esto. Las autoridades no ayudan, los mensajes oficiales están corruptos, las instrucciones llegan tarde o son inútiles. Esto no genera una sensación muy clara. Nadie tiene el control. Cuando hay una figura que sepa qué hacer, el miedo deja de ser extremo, se vuelve interno. No se trata de huir del monstruo, sino de aceptar que no hay salida clara. Lo casi humano es una de las cosas que más miedo provoca. Muchos elementos del terror analógico juegan con imitaciones, rostros humanos mal hechos, voces que imitan emociones, comportamientos incompletos. Esto activa lo que se conoce como el valle inquietante. Cuando algo es claramente no humano, el cerebro lo clasifica rápido.
Pero cuando algo casi humano, pero no del todo, el cerebro no sabe dónde colocarlo. Esa confusión provoca ansiedad automática. No necesitas que te ataquen, basta con que algo te mire y no puedas entender por qué se siente mal. El deterioro visual comunica algún tipo de peligro, como el grano, el ruido, los glitches y el audio dañado no solo son estética, son señales de deterioro. El cerebro asocia el deterioro con abandono, antigüedad, falta de control y peligro potencial. Algo que no funciona bien es algo que no es confiable. Por eso una imagen limpia rara vez da miedo por sí sola, pero una imagen rota sí. El terror analógico se siente como algo que no debería seguir funcionando. No hay catarsis ni liberación. En el terror tradicional, el miedo suele resolverse. El monstruo se muere, el personaje escapa, la historia termina. En el terror analógico, no. El video se corta, la transmisión termina, la historia queda incompleta. Eso deja al espectador sin un cierre emocional. Y cuando no hay cierre, el cerebro sigue trabajando. Por eso, este tipo de terror no se recuerda como un momento, sino como una sensación persistente. No es para todos, y esto es parte de su esencia. El terror analógico divide opiniones. Hay personas a las que no les afecta y eso es normal. Este tipo de terror funciona mejor en personas que observan detalles, toleran silencios, piensan demasiado, no necesitan explicaciones constantes, no busca gustarle a todos, busca incomodar a quienes sí conectan con él. Por eso funciona tan bien en Internet. Internet es el medio perfecto para este tipo de terror. Videos sin contextos, archivos viejos, contenido encontrado, errores de reproducción. Todo encaja naturalmente con la narrativa analógica. No parece ficción, parece accidente. Y cuando algo parece un error real, el cerebro baja la guardia. El terror analógico da miedo, porque no ataca desde afuera, ataca desde adentro. Ataca la confianza, la memoria, la percepción y la necesidad humana de control. No te grita, no te persigue, no te explica. Solo deja que la idea siga avanzando y deja que el miedo haga el resto. Te ha hablado Cruz Horror y te deseo muy buenas noches. Nos vemos hasta el siguiente video y que tengas muy buenas noches.